La renuncia de Evo Morales fue algo inesperado si se hubiera pensado hace unos años. Ahora fue la culminación de una serie de acontecimientos que necesitaban de la renuncia para resolverse. Es decir, que este paso fue necesario para pacificar el país y para empezar a volver a devolverle legitimidad a la política que la había perdido. Entonces, es un paso necesario y es una culminación también de varios pasos que se dieron, como las renuncias de funcionarios, el abandono de la Central Obrera Boliviana, de también algunas otras organizaciones, la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, es algo que no se esperaba, no se hubiera esperado hace unos pocos años, pero sí era necesario para este momento. Señor Córdoba, teniendo en cuenta determinados factores, ¿no?, que rodean esta situación, la crisis que se venía desatada y el repliegue, ¿no?, de las Fuerzas Armadas que se sumaron a los manifestantes opositores que exigían la renuncia de Evo Morales, entre otros factores, ¿considera usted que podríamos estar ante una suerte de golpe de Estado? Como de hecho Evo Morales denunció que estaba ocurriendo. Es muy difícil pensar simplemente en un golpe de Estado. Hay una gran movilización popular, que fue autoconvocada en muchos casos por la defensa de un principio básico de la democracia, que es el principio de la soberanía popular, que había sido menoscabado o hasta burlado por haber no tomado en cuenta los resultados del referéndum que le dijeron no a la reelección indefinida y por las irregularidades que se dieron en este proceso. Es posible que haya intereses externos o nacionales, pero no es definitivo. Es decir, el gobierno habló de un golpe de Estado, tal como la oposición habló de un golpe, pero no creo que haya sido eso definitivo. Lo que sí fue definitivo fue la movilización en las calles y en los pueblos, en las ciudades de la población, sobre todo, como le dije, autoconvocada. En su anuncio de su renuncia, Evo Morales hizo, por supuesto, referencia a los comités cívicos. Habló de un golpe cívico y, bueno, se refirió a estos grupos. Cuéntenos, señor Córdoba, ¿qué son los comités cívicos? ¿Qué impacto tienen en la realidad política boliviana? ¿Qué poder tienen? Esto, sobre todo, para nuestra audiencia internacional. Los comités cívicos son organizaciones corporativas de la sociedad civil, pero no son organizaciones ni sindicales ni corporativas de los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Son sobre todo organizaciones de profesionales, asociaciones civiles y también y sobre todo grupos empresariales. Entonces fueron, digamos, tradicionalmente, no fueron de izquierda tradicionalmente. Y tal como sí fueron tradicionalmente los movimientos obreros. Y los cívicos adquirieron importancia durante el periodo democrático, desde la recuperación de la democracia, desde el año 82 hasta el momento actual. Son una fuerza muy importante, no son una fuerza elegida democráticamente como tampoco son los otros grupos corporativos, representan sobre todo a los agentes económicos de los 9 departamentos. Quisiera consultarle también, ¿considera usted que esta actitud que han tomado las Fuerzas Armadas de Bolivia al sumarse a los manifestantes que exigían la renuncia de Evo Morales fue de alguna manera la gota que colmó el vaso y que llevó a esta decisión? Sí. Fue, diríamos, desmoronándose de a poco, desde los motines policiales, fue desmoronándose de a poco el apoyo que tenía institucionalmente el gobierno de Evo Morales. Y sobre todo la declaración de las Fuerzas Armadas, y esta mañana también lo de la Central Obrera Boliviana, de sugerir la renuncia y de obedecer a lo que decía el pueblo, fueron los elementos que definieron al final la renuncia. ¿Y qué o cuáles son los escenarios que se abren a partir de ahora? ¿Nuevas elecciones? Cuéntenos. Y uno de los grandes problemas de todo el periodo del gobierno de Evo Morales fue que no se construyó la institucionalidad, más bien casi se diría que en muchos casos se destruyó y se confiaba mucho en los grupos corporativos y en el mismo liderazgo de Evo Morales. Ahora no están
ni Evo Morales, ni los grupos corporativos, y las instituciones han sido deterioradas. Entonces, uno de los principales problemas es construir otra vez legitimidad para las instituciones. Ahora hay incertidumbre porque se necesita la sucesión constitucional, se necesita convocar a elecciones, se necesita un nuevo tribunal electoral, y eso no se sabe todavía cómo se va a desarrollar ni cuánto tiempo va a tomar. ¿Qué impacto tiene no solo en Bolivia, sino también en toda la región la renuncia de Evo Morales? ¿Cuál considera usted que sea este impacto? Yo considero que Evo Morales pensaba no renunciar por la posición geopolítica que había tenido Bolivia en América Latina, en concordancia con otros gobiernos llamados socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y también por estar más alineados con otros gobiernos fuera del continente. Entonces, la caída del gobierno de Evo Morales es importante para esos otros gobiernos también, para Venezuela, para Nicaragua sobre todo, porque muestra que la movilización popular puede llevar al cambio de gobierno, y también porque ciertos apoyos y concordancias que tenían en niveles internacionales, en otras organizaciones, en la OEA, en Naciones Unidas, van a tener un nuevo equilibrio a partir de ahora.